Vamos a seguir entonces con la idea. Vamos a seguir hablando, ¿no es cierto?, de los temas que siguen, que son los intervalos. Siempre que nosotros hablemos de intervalo, va a ser intervalos en la recta real, ¿no es cierto? Recuérdense que nosotros en esta materia estamos hablando, ¿no es cierto?, vamos a hablar de funciones que van de subconjuntos de la recta real en la recta real. Por lo tanto, las cositas que vamos a ir definiendo van a ser siempre en la recta real. Por eso, el primer tipo de intervalo que nosotros vamos a definir es el intervalo cerrado. Fíjense que las premisas, digamos, o los elementos que nosotros vamos a utilizar, me dice que son A y B números reales y se da una relación de orden entre ellos, ¿no?, diciendo que A tiene que ser menor a B, ¿está bien? Entonces, el intervalo cerrado, que lo vamos a denotar de esta manera, como AB entre corchetes, ¿sí?, entre corchetes, estos corchetes me están dando a mí la información de que este intervalo es cerrado tanto en A como en B, es decir, es cerrado en su extremo inferior como en su extremo superior. Dicho de otra manera, es cerrado a izquierda y a derecha, ¿sí? Dice, es el conjunto de los números reales formados por A y B, o sea, por los extremos. Eso me está dando la idea de que el conjunto es cerrado, y todos los elementos que están comprendidos entre A y B. Es decir, nosotros vamos a decir que el intervalo cerrado AB está conformado. Y fíjense que acá utilizamos la notación de conjunto, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes van a ser los elementos que forman parte de este intervalo cerrado? Números reales, por eso me dice que son los X pertenecientes a R. O sea, están formados por números reales, y acá está la condición. Son números reales que son, mayores o iguales a A y menores o iguales a B. Si nosotros lo queremos representar gráficamente, tenemos acá el gráfico, ¿verdad? O sea, es A, por eso lo pinto, es un redondito pintado, es B, también por eso lo pinto, y todos los números reales que están entre A y B, ¿sí? Esa sería la representación de los números de un intervalo cerrado en R, ¿verdad? ¿Cómo uno puede definir la longitud de este intervalo? A ver, porque siempre que nosotros tengamos un intervalo donde tenemos definido su extremo inferior y su extremo inferior, podemos decir cuál es la longitud de ese intervalo. Y la longitud de este intervalo AB es la diferencia, ¿no?, ¿verdad? Es la diferencia entre el extremo superior, que es B, y el extremo inferior, que es A. Por eso dice que la longitud del intervalo cerrado AB es el número real no negativo, que nosotros lo vamos a llamar B menos A, ¿ok? ¿Cuáles son las distintas variantes que se pueden ir presentando, chicos, respecto a intervalos? El intervalo abierto. Fíjense que intervalo abierto lo estamos llamando ahora con el paréntesis AB. ¿Qué quiere decir eso? Cuando a mí me aparece un paréntesis en el extremo inferior, me está diciendo que A no va a pertenecer a ese conjunto. Y cuando me aparece el paréntesis en el extremo superior B, me está dando la información de que B no va a pertenecer al conjunto. Entonces me dice que el intervalo abierto AB es el conjunto de números reales comprendidos entre A y B. ¿Cuál es la diferencia con lo que habíamos dicho anteriormente en intervalo cerrado? Que antes me decían que eran los números comprendidos entre A y B, pero también yo tengo que considerar A y B, eso me decía cerrado. En cambio, el abierto me dice que son los números reales comprendidos entre A y B, nada más. Si yo me voy a la notación de conjuntos, me dice que el intervalo abierto AB está formado por números reales, porque dice X pertenece a R, pero tales que X está entre A y B. Yo le estoy sacando la condición de que sea igual tanto a izquierda como a derecha, ¿vieron? Acá, esta desigualdad, cuando es mayor o igual o menor o igual, es una desigualdad del tipo amplia, ¿verdad? En cambio, cuando la desigualdad es solamente, o sea, cuando la desigualdad estamos considerando propiamente la desigualdad y nada más que eso, ¿sí? Vamos a decir que la desigualdad está dada en sentido estricto, ¿verdad? ¿Cómo representamos gráficamente? Como está en este gráfico, fíjense. Es muy parecido al anterior. ¿Cuál es la única diferencia? Que en A ni en B yo la pinto. ¿Qué quiere decir eso? Que fíjense que esto estamos en un redondito y estamos dejando libre adentro, ¿verdad? Gráficamente la información que me está dando es que yo no estoy considerando A ni estoy considerando B como elemento de este conjunto abierto AB. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un intervalo cerrado y un intervalo abierto en R? En el contexto donde nosotros estamos ahora, todos los puntos que están en el medio son los mismos. Estamos sacando los extremos nomás, ¿sí? Esa va a ser la diferencia. Y bueno, y la longitud de este intervalo abierto AB también dice que va a ser el número real no negativo de B menos A. O sea que si yo se les pido a ustedes la longitud del intervalo cerrado, es el extremo superior menos el extremo inferior.
En cambio, si se le pide la longitud del intervalo abierto, es la misma, o sea que es B menos A. O sea que eso me está dando la pauta de que un intervalo abierto y un intervalo cerrado tienen la misma longitud, Eso viene desde que algo que se llama la medida, ¿no es cierto?, de un punto en R, digamos. Y la medida de un punto en R es 0, digamos, es nula. Por eso, en este caso, la longitud de un cerrado y la longitud de un abierto es la misma, ¿verdad? Así que en eso no hay diferencia. Y bueno, acá tenemos algunas otras generalizaciones o unas mezclas entre ellos, digamos. Es decir, tenemos mezcla entre ellos. ¿A qué me refiero con una mezcla? Es que fíjense que acá tenemos un intervalo semiabierto a izquierda o semicerrado a derecha, como quieran decirlo. ¿Por qué? Porque está abierto en el extremo inferior y cerrado en el extremo superior. Eso es lo que está sucediendo acá. Dice que este intervalo es el conjunto de números reales formados por B, fíjense porque B es cerrado, y todos los números comprendidos entre A y B. O sea que yo estoy utilizando tipo una conjunción o una idea entre las dos definiciones anteriores, ¿verdad? Y simbólicamente, fíjense que tengo abierto en A y cerrado en B. O sea que ese conjunto va a estar formado siempre por números reales, porque recuérdense que estamos dentro de los números reales, dales que X es mayor que A, mayor estricto que A, porque en A es abierto, y menor o igual a B, o sea que hay una desigualdad amplia a la derecha. ¿Por qué? Porque en B es cerrado. Y la representación gráfica, fíjense que es muy parecida a las anteriores, nada más que cierro en B y lo dejo abierto en A. ¿Ok? Así también se puede definir lo que es el intervalo semicerrado a izquierda o semiabierto a derecha. ¿Sí? Ese yo ya les voy a dejar a ustedes escribirlo como conjunto. Bueno, va a ser ponemos la desigualdad amplia a izquierda y la desigualdad estricta a derecha. Pintamos A y dejamos abierto en B, o sea que es algo muy parecido a esto. ¿Sí? Y se puede generalizar, ¿no es cierto?, a estos 5 conjuntos que nosotros tenemos acá. ¿Sí? O sea, fíjense que cuál es la diferencia, digamos, con lo que venía sucediendo antes. Que al menos un extremo, ya sea en estos dos casos, el extremo superior, o en los dos casos siguientes, el extremo inferior, o en el último caso, ambos extremos, ¿no es cierto?, no van a estar definidos, ¿sí? Sino que divergen, van hacia el infinito. En los dos primeros van hacia el menos infinito en los dos segundos, y en el último, ambos extremos van hacia el menos y hacia el más infinito, ¿verdad? Esto es lo que generalmente se llama como rayo, también se suele llamar, o sea, está definido un extremo y no el otro, ¿verdad? Entonces, esto también traten de dibujarlo después, pero es cerrarlo en A y hacer una flecha indefinida hacia el más infinito, ¿no es cierto? Porque me dice que... Ay, perdón, acá está mal, estos dos están mal, no es cerrado, es abierto. Eso arréglenlo, por favor. Si lo tiene impreso, que lo arregle eso. Acá a mí se me escapó. No puede ser cerrado porque el infinito no está definido. Acá es cerrado en A y abierto en más infinito, abierto en B y abierto en más infinito, ¿sí? Y el último debería ser menos infinito, más infinito, ¿no? Seguramente confunde. Exactamente, sí, tenés razón. Sí, ese no lo había visto todavía, pero ya iba a llegar. Arreglen todo primero. Siempre está el infinito abierto, porque no está definido. Acá es abierto, abierto, y acá es menos infinito, más infinito, exactamente. Sí, acá arreglenlo también. O sea, el primero, el segundo y el quinto hay que arreglar. Entonces, la notación de conjunto son todos los números. O sea, este conjunto está formado por los números reales, tales que sean mayores o iguales que A. Chau. No está definido el extremo superior. El segundo también, este conjunto va a estar formado por números reales, tales que sean mayores que B estricto. ¿Por qué? Porque en B está abierto. El tercero, fíjense que desde menos infinito hasta C cerrado. O sea que siempre va a estar formado por números reales, tales que sean menores o iguales que C, ¿sí? Porque la desigualdad es amplia en este caso. Acá hay que hacer la salvedad, digamos, que la desigualdad es estricta, y en el último va de menos a más infinito. O sea que el conjunto son todos los números reales, o podemos decir que es exactamente la recta real, ¿verdad? Pero esos serían tipos los casos puntuales, ¿no es cierto? O más triviales, ¿no es cierto?, respecto a esta idea de entorno, ¿verdad? Bien, perdón, entonces, me fui al siguiente tema, de intervalos, ¿sí?
Entonces hay que arreglar a ver, esto quedaría así. Vamos a llevarlo ya no, por las dudas que uno no haya entendido lo que les dije. Hoy es 9. Acá. Acá está. Lo que tienen que arreglar acá es esto. Que acá es un intervalo abierto. Es un intervalo abierto también. Yo le voy a poner con color esto para que y acá más infinito. Ahora si le pongo el mano, ya está. Sí, acá es abierto, abierto, y acá es positivo. ¿Está bien? Eso es lo único que hay que arreglar. Esas tres cositas hay que arreglar. Bien. Entonces, ahora, basándonos en esta idea, ¿no es cierto?, de lo que son los intervalos cerrados, abiertos, semicerrados, o que no estén definidos algunos de los extremos tanto inferiores como superiores, etcétera, etcétera, vamos a ver lo que es un entorno. En primera instancia, un entorno va a ser un intervalo abierto. O sea que dentro de todo lo que nosotros estuvimos viendo, un intervalo cerrado, un intervalo abierto, semicerrado, semiabierto, y toda esa historia. Dentro de todas esas clasificaciones de entornos que vimos, de intervalos que vimos, entornos solamente van a ser los intervalos abiertos, porque la definición me lo está presentando de esa manera. Fíjense que me dice que si C es un punto cualquiera en la recta real y delta un número real positivo. Lo que va a suceder acá es que para hablar de entorno nosotros vamos a tener que tener un centro y vamos a tener que tener un radio. Es lo mismo que pararse en la recta real y decir camino 2 cuadras hacia la derecha y 2 cuadras hacia la izquierda. O sea, yo estoy marcando la misma, estoy teniendo dos parámetros. Me estoy parando en algún lado, y estoy definiendo esa misma distancia en ambos sentidos, ¿no es cierto? Esa va a ser la idea del entorno. Entonces, C es un punto cualquiera, que va a ser mi centro de la recta real, y delta un número real positivo, que va a ser mi radio, ¿verdad? Entonces, dice entorno de centro C y radio delta es el intervalo abierto de este, miren que está acá. O sea que ese intervalo, C menos delta, C más delta, y lo vamos a anotar como el entorno de centro C y radio delta. Eso es lo que me va a pasar acá. Yo voy a llevar esto un poquito para aquel lado y vamos a escribir un poquitito a ver si es necesario. Para que se entienda un poquito más esto que significa. A ver. Ahí está. Ahí está. Fíjense el tema lo traje acá porque por ahí esto quiero que ustedes entiendan qué significa esto que está acá. Sí, esto. O sea, fíjense que la notación es un intervalo abierto. O sea que si yo quiero representar, fíjense que abro en C menos delta, abro en C más delta, y son todos los puntos interiores, ¿no es cierto? O sea, o todos los puntos comprendidos. Porque acá lo que yo estaría utilizando es la definición de intervalo abierto, ¿no es cierto? O sea, estaría utilizando la definición de intervalo abierto. Y la definición de intervalo abierto, fíjense que justamente está escrita en esta partecita que está acá. Porque nosotros estamos diciendo un entorno de centro C y radio delta está formado por los números reales, fíjense que la misma estructura que utilizamos en intervalo abierto, tal que todos esos números reales que conforman el entorno, el intervalo abierto, están mayores que C menos delta, que el extremo inferior, y
menores que C más delta, que es el extremo superior, ¿verdad? O sea que esto que está acá es directamente la definición de intervalo abierto. Ahora, ¿por qué se lo escribe de esta manera que está acá? Entonces, ahí yo voy a tener que hacer un cálculo, ¿sí? Yo tengo que hacer un cálculo en función de las propiedades del valor absoluto que yo les presenté la última clase. Fíjense un poquitito. A mí me dice acá que son los números reales tales que el valor absoluto de x menos c es menor que delta, ¿verdad? Esto ustedes lo podrían hacer ya solos directamente porque es una propiedad que ya presentamos, ¿verdad? Pero esta vez lo voy a hacer yo. Chicos, traten de entrar a horario, por favor, porque fíjense, ya pasaron 21 minutos, empezamos la clase y la gente sigue entrando. Y yo para aceptarlo tengo que salir de la página y venir a otro lado y por ahí perdemos el hilo de la clase por eso. Entonces, acá la propiedad que nosotros vamos a utilizar es que el valor absoluto de x sea menor que a cuando a es mayor a 0, ¿no es cierto? Esa es la propiedad que vamos a utilizar. En este caso, lo que yo puse dentro del valor absoluto ocuparía el lugar de x menos c, ¿verdad? Y a, en este caso, es delta. Y yo lo que tengo que pedir es que delta sea positivo, pero delta es positivo, porque fíjense que en la definición de entorno dice que delta es un número real positivo. O sea que se están dando todas las condiciones para que yo aplique esta propiedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me decía esta propiedad del valor absoluto? Me dice que x es menor que a, es exactamente lo mismo que decir que x sea menor que a y mayor que menos a. O sea que esta es la propiedad del valor absoluto que yo voy a utilizar. Entonces esto me queda que lo que está adentro es menor a delta y mayor a menos delta. ¿Está bien? Si yo quiero despejar el valor de x porque yo quiero encontrar cuál es el rango donde se mueve el valor de x, ¿qué tendría que hacer? Sumar el opuesto de menos c a la desigualdad completa. Si yo sumo c a los tres miembros de esta desigualdad, acá me queda que x es igual a c más delta, y acá me quedaría c menos delta. Entonces, si yo quiero escribir esto como un intervalo, en todo caso, notación equivalente, estoy diciendo que x pertenece al intervalo abierto, porque ambas desigualdades son estrictas, de c menos delta, coma, c más delta. Y fíjense que ahí estamos llegando a la notación que me propone, ¿no es cierto?, en la primera notación que me dan de entorno, ¿verdad? O sea, fíjense cómo estas cuestiones que están escritas acá son totalmente equivalentes. Solamente hay que hacer este calculito aplicando una propiedad del valor absoluto para que uno lo pueda ver, ¿verdad? Bien, entonces la representación gráfica es esta, ¿sí? Y para ir, ¿no es cierto?, charlando un poquitito más sobre las cuestiones de entorno, vamos a presentar un concepto que es el de entorno reducido. Profe, una consulta antes de eso. Sí. Cuando graficamos un entorno, ¿es necesario marcar el medio o usted lo marca para que se entienda más fácil nomás acá? No hace falta. ¿No hace falta? En realidad, cuando vos marcas un entorno, sabés que acá tenés dos parámetros. O sea, un entorno es un intervalo abierto, pero tiene una particularidad, porque si sería un intervalo abierto propiamente dicho, estamos definiendo un concepto al Pepe, ¿no es cierto? Otro concepto más al Pepe, le estamos poniendo otro nombre de balde. No, o sea, te estoy diciendo que un entorno es un intervalo abierto, pero además tenemos dos parámetros. O sea, ese intervalo abierto está siendo definido por dos parámetros. ¿Por quién? Por su centro y por su radio. ¿Entendés? Entonces, ¿es un intervalo abierto? Sí, pero también ese centro va a ser importante y ese radio va a ser importante para algo. ¿Entendés? Si es necesario marcar el centro, marcarlo o tenerlo en cuenta. En cambio, ahora si voy a decir, bueno, mira, no es necesario y bueno, no lo tengas en cuenta. Pero vos sabés que al hablar de entorno hay un centro y hay un radio, que llegado el caso, serán importantes para algo. ¿Está bien? ¿Te respondí? Sí, profe, muchas gracias. Dale, de nada. ¿Cuál es la definición de entorno reducido? O sea, desde la definición de entorno vamos a tener que hacer una aclaración nosotros para llegar al concepto de entorno reducido. Solamente yo les invito a que ustedes miren esto que está acá. O sea, comparen esto que tengo acá con esto que está acá. ¿Sí? O sea, la última notación de conjunto de entorno. ¿Cuál es la diferencia que uno ve? La diferencia que al menos yo estoy viendo es que en la definición de entorno nosotros estamos pidiendo que la distancia entre x y c, porque esto es una distancia en definitiva, ¿verdad?, o el valor absoluto de x menos c es menor a delta.
En cambio, inferiormente no le estamos pidiendo nada. Cuando inferiormente no le estamos pidiendo nada al valor absoluto, nosotros estamos asumiendo que eso puede ser 0. ¿Por qué? Por la definición de valor absoluto. Por la definición de valor absoluto dijimos ¿qué cosa? Habíamos dicho lo siguiente. Que, sí. Se ganaron. Habíamos dicho que el valor absoluto es mayor o igual a 0. Habíamos dicho que el valor absoluto es no negativo. Entonces, yo al no pedirle que sea mayor o mayor o igual a 0 acá, nosotros estamos asumiendo por definición que eso se cumple, ¿entienden? O sea, lo que estoy diciendo acá, dicho de otra manera, es que X sí puede ser C. Porque si X es C, que en este caso es el centro, ¿no es cierto? Esto me daría 0, y el valor absoluto de 0 es 0. O sea, que acá yo estoy considerando que el valor absoluto puede ser 0. En la condición de entorno reducido, fíjense que estamos viendo que X no puede ser C. ¿Por qué? Porque si X es C, esto me daría que 0 es mayor a 0. Y eso es un absurdo, ¿no es cierto? Es una contradicción. Entonces, viendo solamente esto nuevo que aparece acá, porque lo nuevo que aparece es esto, respecto a la definición de entorno, yo puedo inferir que el entorno reducido van a ser los mismos puntos del entorno, excepto el centro. O sea, va a ser un intervalo abierto seguro, pero van a ser todos los puntos que están entre C menos delta y C más delta, pero también voy a sacar el centro ahora. ¿Por qué voy a sacar el centro y por qué X no puede ser C? Y yo como me doy cuenta que no puede ser C, y porque esa distancia tiene que ser mayor a 0, positiva. Y si X es C, la distancia sería 0, o sea que ahí estaría fallando. Entonces, dicho esto, vamos a leer la definición. Si C es un punto cualquiera de la recta real y delta un número real positivo, la introducción es exactamente la misma de antes, entorno reducido y de centro 6 radio delta es el intervalo abierto C menos delta, C más delta. Hasta ahí está todo lo mismo que antes, todo exactamente lo mismo. Del cual se extrae el centro, ¿sí? Ah, bueno, ahí ya cambió, porque antes me decía lo mismo, pero ahora del cual voy a sacar el centro y lo vamos a denotar de esta manera, con un apóstrofe arriba, ¿verdad? El apóstrofe ese o la comilla esa arriba, el supracomilla, eso me está diciendo que es un entorno reducido, de centro 6 radio delta, ¿entienden? Entonces, desde el punto de vista chicos, les vuelvo a repetir, traten de ser puntuales para ingresar, ¿verdad? Traten de ser puntuales, porque si no te está saliendo cada rato de la pantalla y perdemos el hilo de la clase. Entorno reducido de centro 6 radio delta, fíjense, son los números reales, ¿sí? O sea, ese entorno va a estar formado por números reales, eso es lo que me está diciendo a mí. Pero miren un poquitito acá. Acá yo tengo una conjunción, ¿no es cierto? Donde esta sería una proposición. Serían los números reales entre C menos delta y C más delta, miren, que es lo mismo que está acá, pero le estoy agregando una condición que X no puede ser C. Dicho de otra manera, utilizando la notación o la definición de valor absoluto, lo puedo escribir también de esta forma que está aquí. ¿Está bien? Y desde el punto de vista gráfico es esto. Es todos los puntos naranjas, ¿sí? Por eso saco C menos delta, saco C más delta porque es un abierto, pero al ser reducido también voy a sacar el centro del entorno, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, seguimos. Bien. Esta idea de los conjuntos, de los entornos, va a ser muy importante para un concepto que nosotros vamos a estudiar, que es el concepto de límite, ¿verdad? Entorno reducido más puntualmente. ¿Bien? Un concepto fuerte e importante en esta materia. Y, bueno, el que no cursó nunca le debe sonar, o habrá escuchado alguna vez en su vida el concepto de límite o el concepto de derivada, por ejemplo. Entonces, en el concepto de límite va a ser muy importante el concepto de entorno reducido. La derivada se define como un límite, o sea que también va a seguir siendo importante. La integral definida se define como la integral de otro. Bueno, son tres años de cálculo diferencial e integral, o sea que son dos partes importantes de esta materia. La integral también se define como un límite, o sea que esta idea de entorno reducido, aunque por ahí no sé,
no es muy nombrada, después en lo sucesivo a la anterior va a ser muy importante porque está prácticamente en todos los conceptos que vamos a ver. Vamos con una idea de los conjuntos acotados. La idea de acotamiento, no sé qué le viene a la cabeza a ustedes cuando hablamos de acotado, pero no sé, yo supongo que a la mayoría nos debe venir algo como que está encerrado, encasillado o delimitado por algo, ¿no es cierto? Cuando uno dice las posibilidades están acotadas, quiere decir que son contadas, ¿no es cierto? O que son limitadas, por decirlo de alguna manera, o qué sé yo. Bueno, cosas de ese tipo, ¿verdad? No sé, si alguien tiene alguna idea diferente me lo dice, pero generalmente esa es la idea que uno puede tener de acotamiento. Entonces, cuando hablamos de conjuntos acotados, nuevamente, chicos, estamos hablando de conjuntos o subconjuntos de números reales, ¿no es cierto? Siempre nosotros vamos a posicionarnos en R. R, les aclaro, porque es el mundo donde nosotros estamos moviéndonos, ¿no es cierto?, en esta parte de la materia. Entonces, miren un poquitito acá. Y acá ya vamos a hablar, ¿no es cierto?, de cosas simbólicas. O sea que hay que hacerse por ahí la idea o meterse un gráfico en la cabeza y tratar de ir dejando, ¿no es cierto?, estos datos que aparecen en esa recta para por ahí tener una mejor comprensión, digamos, de estos conceptos, ¿verdad? Fíjense que me dice K es una cota superior a un conjunto C. Bueno, lo que habría que, para completar esto, recuérdense que esto, yo les dije muchas veces y les voy a seguir diciendo, que este apunte no es lo más acabado, ¿no es cierto? Esto es solamente una idea. Esto hay que ir completándolo. Hay que ir completándolo. Este K es un número real. O sea, K es un número real en este caso. Y C es un subconjunto de los números reales, ¿ok? O sea, que C nosotros podemos decir que es un subconjunto de los números reales y K, ¿no es cierto?, es un número real. Entonces, este número real K es una cota superior, y acá va a venir la definición de cota superior, de un subconjunto C de los números reales, por eso acá dice de un conjunto C de números reales. Sí, solo sí, acá tenemos la idea de equivalencia. Ese número real K, por eso me dice K es un número real, ese número real K dice que no es superado por ningún elemento del conjunto. Dicho de otra manera, este número real K tiene que ser mayor o igual a todos los elementos del conjunto. Eso está dicho acá, miren. Nosotros decimos que K, el número real K, es cota superior del subconjunto de números reales C, si solo si, para todo elemento del conjunto se tiene que verificar lo siguiente, que K es mayor o igual a todos los elementos del conjunto. ¿Está bien o no? Entonces, lo que nosotros podemos ver acá, desde el punto de vista gráfico, porque siempre nos va a ayudar mucho a nosotros eso, como yo le decía recién, hacernos una idea gráfica, Fíjense acá, estoy dibujando la recta real, está bien. Vamos a recontra mil suponer que mi conjunto C es esto que está acá, ¿cierto? O sea, este sería mi conjunto C, lo estoy marcando en rojo. Esto sería mi conjunto C, un subconjunto de números reales. Y el valor de K, yo lo voy a tomar acá. Entonces, a mí me dice que K es una cota superior siempre y cuando, dice, para todo X que pertenezca a ese conjunto C, se verifica que X es menor o igual que K. Entonces, yo le pregunto a ustedes, así como yo lo dibujé en este caso, ¿K es una cota superior al conjunto C, sí o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, si yo el valor de K lo tomo más cerquita acá, ¿seguiría siendo K una cota superior al conjunto C o no? Sí, profe. Si yo tomo ahora justamente acá en el extremo superior, acá, bien ahí, donde está el paréntesis, por eso lo pinté y lo dejé abierto, K, ¿seguiría siendo una cota superior o no? Sí, profe. Sí, profe. Seguiría siendo porque está cumpliendo siempre con la condición. Donde dejaría de ser, donde sí dejaría de ser es si yo tomo un valor de K adentro del conjunto. ¿Por qué? Porque aunque es mayor a todos los elementos del conjunto que están a su izquierda, no es mayor a los que están a la derecha. Entonces, a mí, ¿qué idea me está dando esto? Este morado
o el ejemplo rojo, este que yo les propuse acá, o el ejemplo verde, a mí lo que me está dando la idea es lo siguiente, me está diciendo a mí lo siguiente. Che, mirá, cierro desde acá en adelante, todos estos números son cotas superiores del conjunto C. ¿Por qué? Porque si yo tomé del extremo superior, que le llamé el morado a este, bordón, no sé qué color es, desde ahí, él es la primera cota superior. Y de ahí en adelante todos van a ser, pues yo a medida que voy eligiendo todos van a ser. Entonces me está diciendo que las cotas superiores, van a ser desde ahí en adelante. O sea que el conjunto de las cotas superiores, en función de lo que nosotros vimos, vamos a suponer que, no sé, este se llama extremo inferior A y este extremo superior B, para ponerle un nombre. Me está diciendo que las cotas superiores va a ser un conjunto que empieza cerrado en B y termina en el abierto más infinito. O sea que es un conjunto que está definido el extremo superior y no el extremo inferior, perdón, y no el extremo superior. Pero fíjense que esta idea nosotros ya la vimos anteriormente. O sea, esta notación nosotros la vimos justamente acá, en esta partecita. ¿Estamos? Profe, Entonces, sí. ¿y qué pasa con la parte que dice que para todo X que pertenece a C? Claro, pero fíjate cómo te dice que K como número real, K como número real, es cota superior del conjunto C si para todo X del conjunto C se da esta relación que está acá. Esto lo que tiene que decir acá es que K es un número real. O sea, Sí. K no pertenece a C. En realidad sí puede pertenecer porque K, ya vamos a ver otro caso, K al ser real. A ver, C está incluido en el conjunto de números reales. K pertenece a R. Que K pertenezca a R me está diciendo que pertenece a R y puede no pertenecer a C, ¿no es cierto? Porque C está incluido en R. Pero también puede pertenecer a C. Vamos a ver algunos casos donde algún K al menos puede pertenecer a C. ¿Entendés? Sí. Bien, bien. Por eso, acá es importante, bueno, ahí sí llegamos a los 100, ahora sí, ya, siguiente va a tener que entrar a la otra reunión. Acá es importante saber dónde estamos tomando los elementos, ¿no es cierto? Sí. En un lugar o en otro. Bien. Un conjunto está acotado superiormente si solo si tiene cota superior a esa. Por ejemplo, el conjunto de los reales negativo, o sea, estoy tomando la recta real, pero estoy tomando solamente la parte del 0 para la izquierda, o sea, abierto en 0, porque son los reales negativos. Dice que está acotado superiormente, ya que cualquier número real, al decir no negativo, es la ley de tricotomía que hablábamos en la primera clase. ¿Se acuerdan que dijimos que un número real o es negativo, o es 0, o es positivo? ¿Está bien? Yo al decir que es no negativo, estoy asumiendo o que es 0 o que es positivo. ¿Está bien? Por eso dice, ya que cualquier número real no negativo es una cota superior de dicho conjunto. A lo que me estoy refiriendo con ese ejemplo en particular es a esto, miren. Es más fácil decir número real negativo que decir otras cosas, ¿no es cierto? Vayan siguiendo la idea, porque yo acá lo que estoy haciendo en el gráfico es en relación a lo que hablé recién, a lo que hablé recién, ¿sí? Fíjense, si yo defino el conjunto de los reales negativos, por ejemplo, o sea, yo estoy abriendo en 0 y yéndome para atrás, ¿no es cierto? O sea, esa sería la representación hasta el menos infinito, ¿está bien? O poner el paréntesis acá y se van para atrás como quieran, ¿verdad? Como ustedes quieran, es la misma representación. Entonces, este conjunto está acotado superiormente, o sea, el conjunto de los reales negativos está acotado, ¿sí?, superiormente por cualquier, ¿sí?, real no negativo. Y le hago una entre comillas acá, negativo, no negativo. ¿Por qué no negativo? Porque el primero negativo, o sea, el primero negativo es el 0. ¿El 0 cumple con esta condición? Sí, porque es mayor o igual a todos los elementos conjuntos. Y de ahí en adelante, todos los números reales van a cumplir con esa condición. O sea que lo que nosotros podemos hablar acá es que el conjunto de las cotas superiores de este conjunto R- es desde acá en adelante. Este sería el conjunto de cotas superiores.
¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, cierro en 0 y abro más infinito. Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Cómo que 101? Mira, parece que se sigue aceptando esto. Mira, vamos a ver. Es porque cuando comparte pantalla, Zoom lo interpreta como que si fuera un miembro más, porque está su cámara y su transmisión de la pantalla. Bien. No, no sabía eso. Excelente. Excelente información. Bueno, ahora que ya tenía que compartir también ahora el compañero acá. Acá está pantalla. Bueno, Felipe, el que entró acá en la otra reunión, avísame si estás viendo ahí el apunte, por favor. Y hablame porque al compartir ya perdí el chat. Bueno, vamos a hacer más fácil. Avísame si no ves, no directamente. ¿Está bien? Bueno, dice, observemos que si un conjunto tiene una cota superior, tiene infinitas cotas superiores. Es lo que yo le decía recién. Lo real es negativo, el 0 es una cota superior y cualquier real positivo es cota superior. Entonces, nosotros podemos definir un conjunto de cotas superiores. Dice en el ejemplo anterior, el 0 es una cota superior, ya que si x es un real negativo, esta relación se va a dar, ¿no es cierto? Esta desigualdad se da, y que fíjense que es justamente la definición de cota superior, ¿no es cierto? Y dice, obviamente, cualquier número real positivo A también va a ser una cota superior para el conjunto de los reales negativos. ¿Por qué? Porque acá se da la transitividad de la desigualdad. Porque si x es menor que 0 y 0 es menor que cualquier número real positivo, entonces x tiene que ser menor que cualquier número real positivo. Por eso yo le decía hoy, traten de meterse la recta en la cabeza, le decía yo. Pero no solamente traten, yo después les hice el ejemplo acá, miren. El verde es el conjunto de los reales negativos. Cualquier número real que está acá con la parte roja va a ser una cota superior. Entonces, todas ellas van a ser el conjunto de las cotas superiores, ¿entienden? Por eso pasa acá. Y el conjunto de los números reales, o sea, R, o de menos infinito a más infinito, no está acotado superiormente. ¿Por qué? Y porque no está definido el extremo superior. El extremo superior es más infinito. O sea que eso va, nunca termina, ¿entienden? Entonces yo nunca voy a poder encontrar un número real que sea mayor al infinito, ¿entienden o no? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a decir que no está acotado superiormente. Porque yo nunca voy a poder encontrar un número real que supere el infinito. ¿Quién es el infinito? Y el infinito es algo abstracto. Me está diciendo que eso no termina nomás. ¿Entienden? No es que yo llegué al infinito. No. Eso es que va y no tiene fin. ¿Está bien? Bueno. Esta idea esto es una cadena, por decirlo de alguna manera. Porque yo voy a decir, las cotas superiores. Ahora vamos a definir el concepto de supremo. El supremo es una cota superior en particular, ¿entienden o no? El supremo va a ser una cota superior en particular. ¿Qué particularidad tiene que tener? Bueno, lo que me dice acá, miren. S como número real, esta S minúscula como número real, es supremo del conjunto C, o sea, este subconjunto C el mismo que yo presenté anteriormente, sí, solo sí. Se tienen que cumplir dos condiciones. La primera es que ese tiene que ser una cota superior, lo que yo le decía recién. Para definir supremo es necesario primero haber definido lo que es una cota superior o el conjunto de las cotas superiores. Entonces, si un supremo es una cota superior, pero le tengo que pedir una condición, ¿cuál es la segunda? Acá está. Esta es la condición. Porque me dice que si el número real K es cualquier cota superior del conjunto C, me dice que el supremo tiene que ser la menor de las cotas superiores. Y fíjense que acá empezamos a jugar un poquitito. La menor de las cotas superiores, cuando hablemos de su relativo para las cotas inferiores, va a ser la mayor de las cotas inferiores y cosas de ese tipo. Entonces, dentro del conjunto de las cotas superiores, yo tengo que agarrar la más chica. Dicho de otra manera, dentro del conjunto de las cotas superiores, yo agarro la menor. Cuando yo identifiqué la menor de las cotas superiores, quiere decir que encontré el supremo de ese conjunto, del conjunto C, ojo, no del conjunto de las cotas superiores, del conjunto C. Miren acá entonces.
¿Cuál es en este conjuntito verde que eran los reales negativos? Acá. ¿Cuál es el conjunto de las cotas superiores? El conjunto de las cotas superiores dijimos que es el conjunto 0 más infinito. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso habíamos dicho. Bien. ¿Quién es entonces el supremo? ¿Quién es el supremo de los reales negativos? Porque yo cuando hablo de supremo hablo del conjunto que yo estoy analizando. Entonces, el supremo de ese conjunto es de las cotas, del conjunto de las cotas superiores la más chica. ¿Quién es la más chica acá? 0. El 0. O sea que el supremo es el 0. Porque de todas es la más chica. De todas es la más chica. En este caso marrón que estaba acá arriba, que esto era más general, digamos. El conjunto de las cotas superiores empieza en B y termina en más infinito. ¿Quién es el supremo en este caso? ¿Quién es el supremo del conjunto C en este caso? ¿Ve, profe? Muteate. Y ahí está. Cuando querés hablar, activarlo nomás, no hay problema. Tampoco nos vamos a volver sordos por ese ruido, pero cuando querés hablar, activar nomás. ¿Sí? No esté ahí porque hace ruido haciendo silencio, hablar, no hay problema. Entonces, en este caso, el supremo es B. ¿Por qué? Porque de todas las cosas superiores es la más chica. ¿Entienden? Pero lo que yo tengo que ver es lo siguiente, que para hablar de supremo, primero tuve que hablar de cota superior. ¿Entienden? Para hablar de supremo, primero tuve que hablar de cota superior. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Hasta la idea de supremo? Yo, profe, tengo una pregunta. ¿El supremo es siempre entonces el extremo de la recta sería? Depende de tu conjunto. Porque en este caso vos tenés conjuntos, por decirlo de alguna manera, continuos. ¿Entendés? Continuo me refiero a que el límite inferior es 1 y el límite superior es otro. Pero ¿qué pasa si después empezamos a tener conjuntos discontinuos? Y ahí ya la idea va a ser un poquito distinta. Pero en este caso, cuando los conjuntos vos tenés solamente un extremo inferior y un extremo superior, podés llegar a esa conclusión. Que el supremo va a ser el extremo superior, ¿entendés? Si el conjunto está acotado superiormente, ojo. ¿Está bien? Se entiende. Bien. Y por último, en esta idea de lo que es lo de arriba, o lo que está a la derecha, el concepto de máximo. Y sigue la misma idea, porque nosotros decíamos, para hablar de supremo tuvimos que hablar de cota superior, ¿está bien? O conjunto de cotas superiores. Ahora, para hablar de máximo tenemos que hablar de supremo. Y la idea es sencilla acá. ¿Un conjunto va a tener máximo? Si el supremo pertenece al conjunto. ¿Qué quiere decir eso? Que el extremo superior tiene que ser cerrado, ¿entienden? Si el supremo pertenece al conjunto, va a ser el máximo del conjunto. ¿Qué quiere decir eso? Que ese extremo tiene que ser cerrado. ¿Por qué? Para que alguien está entrando, ¿no? Chicos, eso tengan por favor en cuenta. Fíjense, ya prácticamente 1 hora de clase y siguen entrando. Siguen entrando. ¿Sí? Porque encima que tengo abierto 2 Meet que estoy compartiendo en 2 lugares y si siguen entrando, yo no sé si en el primero o en el segundo, pues se pueden haber ido el primero, el segundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En lo posible, qué sé yo. Tampoco lo tomen a mano, ¿cierto? Porque pedirle que entren a horario nada más. Bueno, miren acá, por ejemplo. Miren acá. En la parte acá marroncita. En la parte marroncita. El supremo es B, ¿está bien? El supremo es B. Ahora yo le pregunto a ustedes. ¿B pertenece al conjunto C, sí o no? Sí, B. profe. Sí. ¿B pertenece al conjunto C? Piensen. No, No, no pertenece. porque es un No, intervalo abierto. No pertenece porque es abierto. ¿No? Es abierto. Entonces, como B, acuérdense que, por eso digo, no es que después usted agarre literalmente acá y lea mi hojita y, profe, usted escribió esto y después esto. No, mi razonamiento estoy diciendo de abajo para arriba acá. Yo lo que estoy diciendo acá, o sea, no existe
el máximo del conjunto C. ¿Por qué? Porque el supremo de C no pertenece al conjunto C. ¿Entienden o no? Porque el supremo es B, pero fíjense que acá es abierto. O sea que este conjunto no tiene máximo. ¿Y el conjunto de los números reales negativos tiene máximo o no? ¿Tiene máximo o no? ¿Qué creen ustedes? No, no tiene. No, no, No. tiene máximo. Tampoco tiene por la misma justificación de la anterior. Porque yo digo lo siguiente acá. El supremo es el 0. Pero el 0 no pertenece, o sea, el 0 no pertenece a los reales negativos. Es por eso que no va a tener máximo. O sea, para que tenga máximo, siguiendo la idea del compañero recién que dijo, para estos conjuntos que tienen solamente un extremo inferior y un extremo superior, como el extremo superior no es cerrado, no va a tener máximo. ¿Está bien? Eso es lo que tiene que suceder acá. Bien. Todo lo que va a pasar con esto fue con la parte derecha, ¿no es cierto? Cota superior, conjunto de cotas superiores, supremo, máximo, todo fue para la derecha. Bueno, si nosotros hacemos la idea para los que están a la izquierda, es lo mismo. En vez de hablar de cota superior, vamos a hablar de cota inferior. Pero la idea es la misma. Esto después le dan a ustedes, pero es lo mismo. Nosotros vamos a decir que un número real y es cota inferior del conjunto C, si es menor, acá me faltó el igual, menor o igual. Acá es menor o igual, porque si es el análogo, fíjense que acá es mayor o igual, acá es menor o igual. Arréglenlo, por favor. Y es menor o igual a todos los elementos del conjunto. La idea del ínfimo, vamos a decir que J es el ínfimo en conjunto, si cumple dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? Primero, que sea cota inferior, y segundo, que sea la mayor de las cotas inferiores. Sí, mira, sí. O sea, no, ahora me estoy dando cuenta. Y yo escribí 2 veces este apuntecito, y sé que le puse el primero que escribí, porque fíjense, acá ya encontré otro problemilla. Igual, yo después la arreglo y le voy a hacer de nuevo. A ver, ¿cómo arreglaríamos la condición 2 acá? A ver, ¿cómo arreglarían ustedes la condición 2? ¿Cómo arreglaríamos la condición? Puede ser la mayor de todas de los ínfimos. Sí, pero está bien. Del Pero fíjate que acá te puse, si L es cualquier cota inferior de C, entonces J menor a J. Acá está mal. ¿Cómo arreglaría esta desigualdad yo acá para decir que es un ínfimo? A ver, lean un Sería que L sea Es mayor a menor. J. Dice J. J L menor a J. L menor que J. ahí está. Porque me dice que cualquier otra cota inferior tiene que ser menor a J. Porque J es la mayor de las cotas inferiores. ¿Sí? Exactamente así debería ser. O sea que acá es L menor a J. L menor a J. Ese arreglenlo, por favor. Profe, ¿y por qué no es menor o igual? Porque vos estás diciendo que es la mayor de las cotas superiores. Y acá te está diciendo que L es cualquier cota inferior. Igual decir que es cualquiera, te está refiriendo para toda cota, ¿entendés? Ahí ya es una cuestión de cuantificación. ¿Entendés? Cuando hablamos de cuantificación, estamos hablando de contar universalmente o de contar existencialmente. Cuando cuento universalmente, eso es para todo. En cambio, cuando cuento existencialmente es que existe, ¿entendés o no? Y al decir cualquiera, yo estoy contando o cuantificando universalmente. Por eso no es igual. Porque si vos pones igual, vamos a suponer que vos decís L es menor a J. Entonces puede ser cualquier cota inferior porque la condición de igual se estaría dando, ¿entendés o no? Y por analogía con el supremo, donde ese era menor o igual acá. ¿Dónde? Pero mayor igual quise decir, profe, me equivoqué. Mayor igual quería decir, ¿por qué no es mayor igual? El mayor igual. Bien. Entonces lo que podés decir acá es que, a ver, sí. A ver. En álgebra ustedes vieron lógico, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ahí está. Mira, entonces, desde el punto de vista de la lógica vamos a desarrollar eso. Mira un poquitito. Está bien tu observación, no sé qué malo hay la compañera.
Mira, que S sea menor o igual que K es equivalente a que S sea menor que K y que S sea igual que K. ¿Entienden o no? ¿Es esa la equivalencia o no? ¿Es esa? ¿Sí? Sí. Bueno, y para que una conjunción sea verdadera, ¿cómo tenían que ser las proposiciones componentes? Para que la conjunción sea verdadera, las dos tenían que ser verdaderas. Exactamente. Esto tiene que ser verdad, esto tiene que ser verdad. Por lo tanto, es la única alternativa de que la conjunción sea verdad. Entonces, claro, la respuesta que te di recién era suponiendo que ustedes no vieron lógica. Claro, pero si vieron lógica es lo mismo. Es lo mismo igual. Y primero y principal, ¿por qué? Porque al decir que la desigualdad sea amplia, yo estoy diciendo que se tienen que cumplir ambas condiciones. De que K, de que el supremo sea la menor y que sea cota, ¿entendés o no? Y que sea cota, porque al decir que sea cota estoy diciendo que es cualquiera. Pero al poner el y como conjunción estoy diciendo que también tiene que ser la menor. En cambio, cuando escribí esto seguramente no tuve porque esto estoy escribiendo no todo de una, ¿no es cierto? En cambio, yo no sé por qué habré pensado que usted no había visto lógico, no sé qué esto y lo otro, pero sí, me confundí no directamente. Me guié por la palabra cualquier, pero no está mal lo que yo te dije acá respecto del cualquier, porque yo te digo, si yo tengo cualquier cota inferior, yo estoy tomando la mayor de ellas, ¿entendés o no? Y fíjate que es lo mismo, porque primero y principal, o sea, son cosas equivalentes lo que yo te estoy diciendo. Porque al decirte que J es cota inferior, estoy diciendo que ese J forma parte del conjunto de las cotas inferiores. ¿Qué quiere decir eso? Que es menor o igual a todos los elementos del conjunto. ¿Estamos? Ahora, si yo te estoy dando la definición de ínfimo, que ¿cuál es el ínfimo? Es la mayor de las cotas inferiores. Entonces, eso te estoy diciendo yo acá, porque yo te dije que es cota inferior. Entonces, ahora, si yo tomo cualquier otra cota inferior que se llama L, sumado a las condiciones anteriores, yo tengo que pedir que se cumpla esta desigualdad nomás entre ellos. ¿Está bien? De que J tiene que ser mayor que L. ¿Está bien? Desde el punto de vista proposicional, yo lo podía poner menor o menor o igual, porque no. En este caso, un segundito, la información que me está dando es la misma, porque yo ya dije que J es cota inferior, ¿entendés o no? Y después tomé otra cota inferior. ¿Entendés? Entonces, como que saqué la condición suficiente de desigualdad. Pero fíjate que, pensándolo proposicionalmente, a ambas condiciones me están diciendo exactamente lo mismo. Sí, decime. Usted cuando explicó sobre que eso tiene que ser menor acá, para tomar ese ejemplo, usted Sí. dijo que era una conjunción, pero ¿acaso no sería una disyunción? Porque no debería ser, digamos, o es menor o es igual, no lo doy. Pero a ver, No me queda esa duda. Sí, sí, o sea, no lo tome así literalmente. A ver, hay ciertas cuestiones que hay que contextualizarlas, ¿entendés? Hay que contextualizarlas. Vos lo que estás diciendo acá es que el menor o igual se tienen que cumplir dos condiciones. A ver, vos me estás hablando de la disyunción inclusiva, ¿no es cierto? O la incluyente, que vos decís, pasa esto y pasa esto. Acuérdate que vos tenías dos disyunciones, ¿no es cierto? Claro, claro. ¿Sí? La diferencia simétrica y la disyunción propiamente dicha. A lo que yo me estoy refiriendo en este caso, a ver, cuando vos, por ejemplo, no sé, te va la parte de funciones trigonométricas, por decirlo de alguna manera, ahí vos no te podés tomar tan literalmente ciertas cuestiones. ¿En qué sentido? Vos sabés que cuando tenés un ángulo recto, bueno, la tangente, vos pondrías, qué sé yo, en tu calculadora, vos agarrás acá, por ejemplo, o hace la tangente de 90, por ejemplo, y me parece que te da error matemático, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que eso vos no puedas hacer un análisis. Vos lo que estás diciendo ahí que la tangente vos lo escribís como el seno sobre el coseno, donde el coseno de 90 es 0 y la división por 0 no está definido. O sea, se puede decir mucho a través de eso, ¿entendés o no? Entonces, lo que yo me estoy refiriendo con esta idea que te estoy diciendo cuando es menor o igual, obviamente, literalmente es menor o igual. Por eso yo creo que vos te estás basando en eso, ¿entendés? Y bueno, cuando yo te puse ese i, ¿qué te estoy diciendo? Que vos tenés que decir, desde el punto de vista de, en este caso, del ínfimo,
vos estás diciendo, ¿tiene que ser cota inferior? Sí, pero tiene que ser la mayor de ellas. ¿Entendés o no? Cuando decíamos el supremo. Para que sea un supremo tiene que ser la menor de las cotas superiores. ¿Entendés lo que te digo, no? La menor de las cotas superiores. Entonces, primero tiene que ser cota superior. Pero segundo, o sea, y también, ¿entendés? Por eso te pongo CI. Y también tiene que ser la menor de todas ellas. ¿Entendés lo que te digo o no? Ahora sí comprendí. Muchas Por gracias. eso es que, o sea, por eso no es que estoy tomando literalmente, ¿no es cierto?, la idea de conjunción. No, yo lo que estoy haciendo acá estoy tratando de razonar con ustedes. Desde el punto de vista del Supremo, yo digo, es cota superior y es la menor de ella. ¿Entendés? Porque fíjate que sonaría, ¿es cota superior o es la menor de ella? Entonces, ahí no me... bueno, a mí no me gusta cómo suena en ese caso. Pues yo digo, ¿es cota inferior o es la menor de ella? Entonces, si vos me vas a mirar fruncido el ceño seguro. ¿Entendés? Por eso te puse CI ahí a vos. Claro, si nosotros nos basamos técnicamente, cuando vos decís menor o igual, en este caso en particular, vos acá tendrías que poner una disyunción acá. ¿Está bien? Menor o igual está diciendo vos. Eso es lo que estaría diciendo. Pero fíjate que para que una disyunción sea verdadera, tiene que ser verdad esta o ambas. ¿Entendés o no? Sí, encima sería una disyunción excluyente porque no se puede dar ambas condiciones al mismo tiempo. Pero claro, por eso digo, me refiero, si nosotros nos manejamos literalmente, esto yo creo que generaría más dudas de lo que tenemos hasta el momento, ¿verdad? Porque Pasa que para mí esa es una conjunción de dos proposiciones. Cada proposición es una definición. Una es la de cota y la otra es la de específicamente cuando lo convierte en ínfimo. O sea, no está mal ahí, pero hay que pensarlo desde el punto de vista de la lógica y no desde un número exacto que ese tome un valor exacto. Puede ser, sí puede ser. Pero fíjate que acá están las dos condiciones. Acá están las dos condiciones. Porque me dice que K es una cota superior. Bueno, ¿cuál es la primera condición de supremo? De que sea cota superior hasta acá. ¿Y cuál es la segunda? De que sea la menor de ella. Por eso, para mí esa es la conjunción de después donde dice 1 y 2. Exacto, es que eso es exactamente eso. ¿Entienden? Eso es. Y cuando yo me refería a ustedes por ahí de reflexionar la matemática, es esto, ¿no es cierto? Pensar, digamos, lo que estamos haciendo. Obviamente que puede hacer ruido, puedo decir, che, pero parece, a mí me enseñaron que era una O. No hay ningún problema, está perfecto eso. Es más, cuando vos le llevas a la teoría de conjunto, eso transforma en una unión y mirá, sí, tenés razón, y todo te cierra del lado que mire. Lo que estamos haciendo ahora, nosotros estamos reflexionando del punto de vista o del supremo o del ínfimo. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Pero, sí, okay. ¿Sí? Pasa que en este caso, si el S o la J sería igual al de L, sería del mismo número. Claro, por eso. Y al decir el cualquier, estoy diciendo para todo. Entonces, cuando yo puse acá, las dos condiciones se están cumpliendo. De que sea cota inferior y que sea la más chica. ¿Entienden? Eso es. O sea, y usted me dice, bueno, pero allá pusiste menor o igual. Bueno, pero todo el análisis que le estuve haciendo los últimos 10 minutos muestran, ¿no es cierto?, que son cuestiones equivalentes las que estoy diciendo. O sea, no es que una contradice a la otra ni la otra contradice a una. ¿Entienden o no? A eso es lo que me refiero. ¿Le respondió o no? Le respondió, ¿no? Acuérdense que si están viendo en el chat yo no veo. Bueno, si no lo respondimos, avisen por favor. Y bueno, y el mínimo es la misma idea que el máximo, chicos. O sea, fíjense que para hablar de ínfimo tuvimos que hablar de cota inferior. ¿Sí? Ahora, para hablar de mínimo tenemos que hablar de ínfimo. ¿Y cuál sería la definición? Que un conjunto tiene mínimo si su ínfimo pertenece al conjunto. Eso. Un subconjunto de números reales tiene mínimo si tiene ínfimo y este pertenece al subconjunto. ¿Está bien? O sea que para que tenga un mínimo, el extremo inferior debería ser cerrado. Si el extremo inferior es abierto, no va a tener mínimo. Y si no tiene extremo inferior, por supuesto ya fuimos. ¿Entienden? Entonces, miren lo interesante que es ver todo este tipo de relaciones, porque en este caso, el conjunto de los reales negativos es un conjunto, primero que ya no está acotado inferiormente. ¿Está bien? No está acotado inferiormente.
Por lo tanto, si no está acotado inferiormente, yo ya no voy a perder el tiempo en... Che, pero tendrá ínfimo. Y no, porque el ínfimo es una cota inferior. Entonces, al no tener cota inferior, no tiene ínfimo. ¿Tendrá mínimo? Y no, sería también un absurdo preguntarme eso. ¿Y por qué? Y porque el mínimo es un ínfimo. Y el ínfimo es una cota inferior. Entonces, si falló la primera, ya ni pienso en la segunda y ni pienso en la tercera. ¿Entienden? O sea, un razonamiento por ahí en cadena el que yo estoy haciendo acá. ¿Está bien? ¿Queda claro? ¿Queda claro lo que le digo, no? Sí, profe. Sí, profe, está claro. Bien, decimos que un conjunto está Sí, acotado. profe, claro. Decimos que un conjunto está acotado si solo si está acotado superior e inferiormente. O sea, que un conjunto esté acotado así, nosotros vamos a decir, un conjunto está acotado. A lo que nosotros tenemos que saber de ahora en adelante, porque hay un sí solo sí, o sea que lo primero es equivalente a lo segundo, va a estar tanto superior como inferiormente acotado. Eso es lo que nos está diciendo esta simple palabra, que un conjunto está acotado, ¿verdad? Bien. Entonces, lo que uno puede decir acá, fíjense este análisis completo que yo le hago. Y esto es lo que van a empezar a hacer ya en las prácticas. Esto que está acá. Vamos a resolver esto. X menos 3. Vamos a copiar todo esto. Espera. Y vamos a hacer este ejemplito allá. Yo pedí, había sido que se ha tapado una cuenta Webex de Cisco y ahí podemos entrar todo en una misma reunión. Yo pedí como hace 10 días ya y no me respondieron todavía, así que... Y ahora, si me responden antes de la siguiente clase, que es el viernes, yo le voy a estar mandando por el SIU, correo electrónico, por todos los canales que yo me pongo en el hotel y voy a estar avisando, ¿verdad? Si no lo aviso nada, seguimos por estos dos canales que están acá. Bueno. Para la siguiente desigualdad, primero determinar los valores que puede tomar la variable x. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer acá es lo siguiente. Trabajar con esta desigualdad. ¿Está bien? O sea, digo, el valor absoluto de x menos 3 es menor que 5. ¿Está bien? Lo que yo tengo que encontrar es cuál es el extremo inferior y el extremo superior de la variable x, ¿entienden o no? Y aquí voy a ocupar esta misma propiedad del valor absoluto está anaranjado acá en la página anterior. O sea que yo digo acá que lo que está dentro del valor absoluto es menor que 5 y es mayor que menos 5, ¿está bien? Fíjense, estoy ocupando esta misma. Menor o menor igual, eso saben que no me cambia nada. En este caso estricto es menor. Como yo necesito que acá dentro solamente me quede la x, ¿qué debería hacer? Sumar a los tres lados el 3, porque de esa forma yo estaría sacando menos 3 de acá. O sea que esto me quedaría 3 más 5, ¿sí o no? Y este lado me quedaría 3 menos 5. O sea, sumé 3 en los tres miembros que tengo. Acá me queda que x es menor que 3 más 5, que es 8, y 3 menos 5, que es menos 2. O sea que lo que estamos diciendo es que x toma valores entre ¿quién? Entre menos 2 y 8, abierto en ambos lados. ¿Por qué? Porque a izquierda y a derecha la desigualdad es estricta. ¿Está bien o no? O sea que es menos 2, 8 es un intervalo abierto. ¿Ok? Representar gráficamente, me dice. Cualquier duda que por ahí ustedes tienen, ahí nomás me dicen, profe, no entendí tal cosa, o por qué puso el 8 ahí, o por qué el 2, no sé, me preguntan, ¿verdad? No hay problema. Me dice que represente gráficamente, o sea, lo que yo hago es la recta real siempre. ¿Por qué? Porque esto es un subconjunto de números reales, la condición, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, abro en menos 2, abro en 8, ¿está bien? Y tomo todos los valores que están comprendidos entre menos 2 y 8, ¿ok? Esa es la representación gráfica, ¿sí? O entre paréntesis también podría haber puesto. ¿Bien? De ser posible, este es el punto 2, perdón. Dice, de ser posible, determine la amplitud del intervalo, sus cotas y extremos. Bueno, ¿cuál es la amplitud del intervalo? ¿Alguien se acuerda cómo era o no? ¿La fórmula? B menos el opuesto. B más el opuesto. En realidad, el extremo superior menos el extremo inferior. ¿Está bien o no? B menos A habíamos dicho que era, ¿o no? Sí. Bien. Sí. En este caso mi extremo superior es 8, menos mi extremo inferior es menos 2. O sea que esto me queda 8 más 2, que es 10. O sea que la amplitud es 10. ¿Cuál es la amplitud? La distancia entre dos. Es decir, yo 1, 2, 3, bla, bla, bla.
Cuando cumplí 10, llegué al 8. Ahí tenemos la amplitud. Bien. Vamos entonces con el conjunto de las cotas superiores. El conjunto de las cotas superiores. ¿Alguien me puede decir cuál es el conjunto de las cotas superiores? 8 a más infinito. 8a más infinito. ¿Qué hago acá? ¿En 8 abro o cierro? Cerrado. Cierro. Porque desde el 8, el 8 es el primer elemento que cumple el 8 sería. que sea, sí, mayor o igual a todo el elemento conjunto, y de ahí para adelante. Es el conjunto de las cotas superiores. ¿Cuál es el supremo en este caso? No sé, vamos a llamar este conjunto B, le vamos a llamar. El conjunto B para poner un nombre, ¿no? ¿Cuál es el supremo del conjunto B? De todas las cotas superiores, la más chica. ¿Y cuál es la más chica? El extremo inferior. 8. ¿Sí? Y el máximo del conjunto B no tiene. ¿Por qué no tiene? Porque 8 no pertenece al conjunto B. ¿Entienden? Porque fíjense que el extremo superior es abierto, no pertenece. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Ahí hicimos un análisis de lo que son las cotas y los extremos de la parte superior. Vamos con las cotas, el conjunto de las cotas inferiores. Y bueno, alguien que me diga cuál es el conjunto de las cotas inferiores. Menos infinito a menos 2. O sea, desde acá en adelante son las cotas superiores. Sí. Y desde acá, no, este ya le puse el verde allá. Desde acá para atrás, el conjunto de las cotas inferiores. Sí, o sea que empieza el menos infinito y termina en el menos 2 cerrado, ¿está bien? Porque el menos 2 es el primer elemento, para atrás, ¿no es cierto?, que cumple que sea menor o igual a todos los elementos del conjunto, ¿está bien? O sea que la cota inferior empieza en menos infinito y termina en menos 2 cerrado, ¿está bien? Bien. ¿Cuál es el ínfimo de ese conjunto B? De todas las cotas inferiores, la más grande. O sea que la más grande es el menos 2 porque es el extremo superior. ¿Está bien o no? Sí. Y mínimo, en este caso, no tiene misma justificación que antes. O sea, análogo en realidad, no es la misma. ¿Por qué? Porque el menos 2, que es el ínfimo, no pertenece al conjunto B. ¿Bien? Y la definición de mínimo tiene que decir que sí pertenezca. ¿Está bien? Bueno, ahí decimos entonces el punto 3 completito. Y el punto 4 me dice que si es un entorno, justificar y hay que expresarlo como tal. ¿Qué creen ustedes? ¿Es un entorno o no es un entorno este conjunto? Sí, Sí, entorno. Sí, es un entorno. ¿Por? punto 3 radio 5. ¿Por qué? Perdón. O sea, analizando las rectas, nos damos cuenta que el centro es 3 y el radio es 5. Bueno, bien, no sabemos el cálculo, pero te creo. Pero la pregunta mía es, ¿por qué es un entorno? Esa es mi pregunta. Vamos a contestar. Es un intervalo abierto. Ahí está. Esa es la respuesta. Es un entorno porque es un intervalo abierto. Bien. Y yo estoy definiendo los extremos, ¿no es cierto? El extremo inferior y superior están definidos en este caso. Sí, están definidos. Entonces, si es un entorno, justificar. Si es un entorno, porque es un intervalo abierto. Y están definidos los extremos. Ahí justifiqué. Tengo que expresarlo como tal, me dice ahora. O sea, que expresarlo como un entorno, ¿qué quiere decir eso? Que tengo que encontrar dos cosas. Y ahí sí está lo que... Exacto. Ahí está lo que me dijo el compañero. O sea, para expresarlo como un entorno, tengo que encontrar centro y radio. ¿Cómo encuentro el centro? ¿Alguien se anima? Supremo más ínfimo. Ay, Dios, dividido 2. Ínfimo. En realidad, claro, vos podés decir, mira, extremo inferior más extremo superior dividido 2. ¿Está bien? Claro, ¿Está bien? Lo mismo. Esto me da 6 dividido 2, que es 3. O sea que C es 3. O sea que el extremo sería 3, vamos a poner acá. ¿Cómo saco el radio, que es delta? Fácil. ¿Cómo saco? ¿Y esta distancia, o no? ¿Esa distancia o no? ¿Este es el delta? ¿O esta distancia? El supremo más menos el centro, ¿bueno? Sí, porque esta distancia es una distancia en R. O sea, el delta lo podemos sacar como 8 menos 3
o 3 menos menos 2. O sea, es la distancia. La diferencia entre 8 y 3 o la diferencia entre 3 y menos 2. Es lo mismo. 8 menos 3, Disculpe, 5. profesor. Sí. El radio no sería, el centro, perdón, no sería la amplitud dividido 2. ¿Y yo qué puse acá? 8 más 2, esto no es la amplitud. Acá en el punto C. A ver, 8 menos 3. ¿Sabés lo que pasa? A ver, deja de pensar. ¿Sabés lo que pasa? Mira, lo que vos me estás diciendo va a servir para los positivos. Mira, ¿qué pasa si yo tengo menos 4 acá y tengo menos 2 acá? El centro sería menos 3, ¿no es cierto? ¿O no? Correcto. Bueno, ¿y cuál es la amplitud de este intervalo? 2. ¿Y 2 dividido 2 cuánto es? 1. ¿Y 1 es el centro, no? No. Estaba O sea, complicado. la amplitud dividido 2 sería el radio. Siempre. Bueno, eso puede ser otra cosa, claro. La amplitud dividido 2 es el radio. Pero eso es otro cantar. Yo sacaría así el radio, digamos. No, sí, se puede, se puede. En realidad, ustedes saben que acá se pueden, la matemática, lo interesante que tiene, que no es como una ley de abogación, ¿cierto? Que es así o es así, qué sé yo. Acá uno puede encontrarlo de muchas maneras. Pero yo le estoy respondiendo al compañero. Lo que vos dijiste es otra cosa. ¿Bien? Entonces, fíjate, al compañero le estoy mostrando esto. O sea que no, esta idea me puede servir a veces, pero no siempre, ¿entendés? No siempre. Ahora, la compañera dijo lo siguiente, que el radio yo le quiero calcular como la amplitud dividido 2, y sí funciona. Supongo que funciona. Porque la amplitud vale 10, sobre 2 es 5, está bien, porque es la amplitud dividido 2. Aparte la amplitud siempre es positiva. La amplitud sí va a ser positiva, está bien. Pero también lo podemos sacar como la diferencia entre dos puntos, ¿no? Una vez que yo determiné el radio, el centro, es la distancia entre dos puntos en R. ¿Y la distancia entre dos puntos quién es? O el valor absoluto de la diferencia en cualquier orden, como ustedes quieran llamarlo, o el mayor menos el menor, y ya está. 8 menos 3 es 5, y 3 menos menos 2 también es 5, o sea que de cualquiera de esas formas yo puedo mostrarlo. Pero está bien lo que dice la compañera. ¿Es la única? No, no es la única. La que yo le dije es la única, tampoco, porque la compañera dio otra forma. ¿Sí? Calcúlenlo como ustedes quieran. ¿Sí? Acá vamos a poner la que dijo la compañera también. Es la amplitud dividido 2. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Está bien? Entonces, definimos el centro y definimos el radio. Y dice expresarlo como tal. Bueno, entonces va a ser un entorno de centro 3 y radio 5. ¿Está bien? Y ahí lo expresamos como tal. Porque eso es lo que me decían. Profe, Sí. ¿cuál era el radio? Y el radio es la diferencia que está desde el centro hasta su extremo superior y desde el centro hasta su extremo inferior. Es lo mismo. Ese es el radio. Es el delta, esta distancia delta. Del 3 al 8 y del 3 al menos 2. Ah, perfecto. Gracias, profe. Bueno, entonces, en este sencillo ejemplo, que ustedes también acá lo tienen recontra 1000 resuelto, ¿sí? Acá posiblemente no están nomás todas las justificaciones que yo les estoy diciendo ya, pero 1000 funciona, recontra super 1000 funciona, esto tiene que ser todo lo mismo. Acá la justificación del máximo y mínimo, una maravilla como está. Y en el 4 me dice que es un entorno porque es un intervalo abierto y lo expresa como tal. Lo que por ahí no hace nomás que, por esto yo saco un libro, lo saqué del Stewart o del Larson, no me acuerdo. Ellos no hacen todos los cálculos porque algo dejan para que el lector lo haga, ¿no es cierto? Bueno, pero acá están todos los cálculos hechos, digamos, y las justificaciones. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una. Entonces, para calcular el radio es el extremo menos el centro. Sería... Esa es una manera. O si no, la que dice la compañera. La amplitud dividido 2 también sirve. Perfecto. Gracias, profe. Dale, es lo mismo. La amplitud dividido 2. Bien. ¿Alguna pregunta? No, bro. No, bueno.
Bien. Ahora en las prácticas van a empezar usted a trabajar otros tipos de conjuntos, pero por lo menos la idea ya la tiene, ¿verdad? Y, bueno, vamos, sí, nos quedan 10 minutos. Vamos a presentar el concepto de límite. Este concepto de límite, vamos a presentarlo y van a ver que algunas de las cosas que nosotros fuimos hablando están presentes acá, ¿verdad? Yo acá también les pongo que consulten el libro de Spivak, el cálculo infinitesimal, el capítulo 5, un buen libro de matemática, o el de Rabuffetti, el capítulo 4 también habla de límite, o también el libro de Larson, o el de Larson, yo no sé si le pasé a usted, parece que sí, no me acuerdo. No sé si le va a salir el Larson. Ahí ustedes están viendo, creo, el micrón. ¿Están viendo o no? Sí, pero tengo... Sí, profe, se ve. El de Larson y Edward. El cálculo. Sí, Profe, ¿tiene los libros para pasar en PDF? O el Rabuffetti. Y mirá, vos sabés que eso es ilegal. Pasar PDF. Yo por eso te digo los nombres. ¿Entendés? Yo te digo los nombres. Si lo googleás igual se consigue fácil. Poner nombre y ya. Claro. Sí. Sí, vos sabés que eso, viste, que es jodido ese tema de estar pasando más oficialmente, por decirlo de alguna manera, viste. Pero están los libros, están. Profesor, ¿no están disponibles en la biblioteca de la facultad, la biblioteca virtual? Vos sabés que yo este año no probé entrar, pero el año pasado yo había probado entrar y yo sé que yo nunca pude entrar. No sé si cuando yo entré o quise entrar no funcionó, o mi internet andaba mal, o no sé qué onda, pero yo no pude entrar a la vez. Había dos links, uno en la página de la facultad, que ese no funcionaba, y otro desde el Moodle. Desde el Moodle sí funciona y entra a una biblioteca, digamos. Bien, no, tienen que estar, porque estos libros yo estoy diciendo son clásicos. Clásico. O sea, no le estoy poniendo un libro, ¿no es cierto? Un libro ruso, por ejemplo. ¿Viste? Bueno, el Piskunov es un libro ruso y también es clásico, digamos. Fíjate, bueno, ustedes deben estar comunicados por algún lado, así que fíjate si están virtualmente o en la biblioteca ahí oficial, pásense de una los links. Pero, y si no están. Fíjate por ejemplo. Yo te estoy mostrando acá. Fíjate que este está free. O sea, vos lo ponés, se encuentra acá. En academia.edu. ¿Viste? Y acá en el capítulo 1 habla del concepto de límite. O sea, que acá lo pueden leer también. Justamente por eso le entré a este libro y le mostré acá. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Sí, profe. Sí. Sí. Uno lo ve, está el libro acá, digamos, ¿viste? Así que... Bueno, ahí tienen yo puse el Larson, ¿no? Bueno, yo lo pongo el Larson porque yo lo tengo... Siempre busco este libro, digamos. Bueno. Entonces, o sea que estas dos recomendaciones, agreguen el Larson o el... ¿cómo es? O el Stewart, qué sé yo. O sea, hay muchos libros, digamos, que tienen... Yo les recomiendo eso porque ahí se presenta bien el concepto de límite, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dar una introducción del concepto de límite para ir pensando o reflexionando ya sobre esta idea que va a ser muy importante en nuestra materia. Dice, a nosotros nos interesa ver en qué condiciones los valores de una función escalar, acuérdense que una función escalar es sinónimo, ¿no es cierto?, de una función de valores reales de una variable real independiente, ¿verdad? Es una función que va de un subconjunto de R en R. ¿Bien? Dice, se aproxima a un número real determinado cuando los puntos del dominio se acercan a un punto A, que puede o no pertenecer a dicho dominio. Bueno, y esta parábola que está acá me está dando la idea de entorno o de entorno reducido. Entonces, la idea del límite es la siguiente. Cuando yo me acerco, fíjense acá, hay un entorno, si están dando cuenta, de centro A y radio delta. Esto sería A más delta, y este puntito acá sería A menos delta. ¿Está bien o no? O sea, que ahí tenemos un entorno de centro A y radio delta. Cuando entonces yo me acerco al punto A,
que me dice que ese punto A puede o no pertenecer al dominio. O sea que si pertenece, es un entorno. Y si no pertenece, es un entorno reducido. ¿Está bien? Pero yo me dice que me acerco al punto A. Cuando yo me acerco al punto A, yo quiero ver qué pasa con los valores de la función. Por eso me interesa ver en qué condiciones los valores de la función se aproximan a un número, me dice. Entonces, cuando yo me acerco al punto A, yo tengo que ver sus imágenes, a dónde, qué pasa. En este caso, si la gráfica de la función es esto que está representado con la curva roja esta, cuando yo me acerco al número A por la derecha, las imágenes se acercan al número L por arriba, ¿verdad? Y cuando me acerco al número A por izquierda, las imágenes se acercan al número L, pero por debajo ahora, ¿verdad? Fíjense que en esta misma idea de entorno a entorno reducido, lo que yo tengo en el eje Y es un entorno de centro L y radio epsilon acá, ¿verdad? Fíjense que es lo mismo. Un entorno tengo yo. Entonces, esa va a ser la idea del límite. Ver o estudiar o analizar a qué valor se aproxima la función, o los valores de la función, cuando nosotros nos acercamos a un punto en particular en su dominio. ¿Entienden? Eso es lo que va a pasar acá. Entonces, acá nosotros vamos a dar una definición de límite y ya presentamos la notación de límite. Les vuelvo a repetir, esto no es un apunte acabado, no es el apunte, ¿no es cierto? Esto es solamente una idea, esto es para guiarnos. Hay que recurrir al libro. Vayan al libro, lean del libro, ¿sí? Y acá está la definición y la notación ya que vamos a utilizar de límite. Este lim, me está diciendo el límite de la función cuando x tiende a. Esta flechita, x flechita a, está diciendo que x tiende al número a. Y acá vamos a ver literalmente qué quiere decir eso. Que x tiende a, chicos, me está diciendo que ese x tiende a, estamos considerando un entorno reducido. Un entorno reducido de centro A y radio delta. Fíjense esto que yo acabo de señalar acá. Nosotros estamos diciendo, esto que está acá es la definición de entorno reducido, la que vimos ahí anteriormente. Porque estoy diciendo que la diferencia entre x y a siempre tiene que ser positiva. O sea, ¿qué estoy diciendo acá? Que x nunca puede ser a. Porque si x fuera a, esto me daría 0 que es mayor a 0 y estaríamos frente a un absurdo. ¿Me siguen o no me siguen? Sí, profe. Bien, entonces, x flechita a, x tiende, x se acerca, x se aproxima. Eso es lo que estoy diciendo a. Entonces, el límite de la función es L cuando x tiende a, o el límite cuando x tiende a de la función es L. Podemos decirlo de cualquier manera. Sí, solo sí, acá está la definición simbólica. Me dice que para todo epsilon mayor a 0, el epsilon yo lo voy a medir, ¿no es cierto?, en el conjunto imagen, acá, que para cualquier epsilon o para todo epsilon positivo va a existir un delta, que estará en función de ese epsilon, y el delta lo voy a medir en el dominio. Lo que me está diciendo que este valor delta va a estar definido en función de este valor de epsilon, ¿está bien? Tal que, y acá miren, yo digo lo siguiente, los valores de x que yo voy a tomar tienen que estar en este entorno reducido, en un entorno reducido de centro A y radio delta. O sea que los valores de x están acá adentro, ¿sí? Excepto A, por supuesto, un entorno reducido. Entonces, ¿cuándo esto va a ser cierto? ¿Cuándo una función va a tener límite? Cuando yo a medida que voy tomando valores en este entorno reducido, las imágenes, y miren, esto es entorno, no es entorno reducido. Fíjense que el antecedente de la definición de límite, y la hablo de esa manera porque ustedes me dijeron que estuvieron lógica, el antecedente de la definición de límite es un entorno reducido. Y el consecuente de la definición de límite es un entorno. Porque me está diciendo el valor absoluto de la diferencia entre la función y el límite es menor a epsilon. Acá yo tengo un entorno de centro L y radio epsilon, y acá tengo un entorno reducido de centro A y radio delta. Lo único que me está diciendo a mí es que si yo tomo valores de x en el entorno reducido, sus imágenes caen en un entorno de centro L, que es el límite, y radio epsilon. ¿Me van siguiendo con la idea o no? Sí, pero Eso es lo que va a suceder en el concepto de límite. Eso es lo que va a suceder. Y a medida que los valores de epsilon sean cada vez más chicos, por supuesto los valores de delta van a ser más chicos, o van a estar en función de él, por supuesto. Bueno, hasta ahí. Lo que les voy a pedir entonces a ustedes que lean, por favor, es, bueno, estudien todo lo que fuimos hablando, vayan completando con los libros, por favor, porque eso va a ser de vital importancia.
Y lean un poquitito si quieren esto que está acá, límites laterales, que es un límite por derecha, que es un límite por izquierda, que el sentido común me dice que me estaría acercando a A por la derecha o a A por la izquierda, y si quieren leer un poquitito el ejemplo este que sigue, no estaría mal, ¿sí? Igual de todos modos, nosotros el viernes vamos a arrancar desde acá, y fíjense que acá yo les digo la unicidad del límite, solamente yo enuncio el teorema, ¿no? Eso yo lo voy a probar también, eso lo vamos a demostrar. Eso vamos a demostrarlo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacer, algún comentario o algo. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta, pero con respecto al tema del momento del examen, si es posible. Sí. Usted ha dicho que se requiere que se nos vea a nosotros y la hoja, ¿verdad? Sí. ¿Se puede colocar la cámara en un ángulo para que se vea eso? Sí, yo te voy a mandar después fotos para que las posibilidades. Que quede claro que no le estoy pidiendo que tengan ni 2 cámaras, ni 3 cámaras, ni 4, ni 5 cámaras. Una nomás. Con una cámara. Sí. No, lo que pasa es que por el ángulo en el que yo tengo es muy chico y no tengo otra mesa o algo para irme más atrás. Por eso. Claro, Carlos, porque viste que parece que es necesario aclarar todo para que no haya malentendido. Yo voy a aclarar todo. Y si se me escapa algo, no es por dar a entender otra cosa, sino porque se me escapó nada más, pero pregunten. No, yo por eso, ya hoy o mañana yo le voy a mandar un par de fotos, porque yo tengo acá a otros grupos, ya les mandé. O sea que tengo que buscar nomás y mandarle. En todo caso, no, en realidad yo no estoy más comunicado con ustedes. El viernes le voy a mostrar en clase, le voy a mostrar a ustedes, o le mando un correo electrónico a cada uno, ¿no es cierto?, con las distintas posibilidades. ¿Está bien? Yo le aviso de antes, yo también. Yo no estoy diciendo que vayan a rendir en un lugar que tenga 100 metros de superficie cuadrada, ¿no es cierto? Ni loco. Cada uno tiene rendido donde está, digamos, punto. Pero vamos a hacer lo posible para cumplir, ¿no es cierto?, con esto mismo. Porque un mínimo requisito de lo que yo digo, que se le vea a ustedes su hoja, y si van a ocupar la compu, que se vea su compu nada más. Y si no ocupa compu, a ustedes y su hoja rindiendo, nada más que eso. Yo le voy a mandar una foto para que cada uno ya vaya viendo cómo, si tiene que mover un poquito el escritorio, o su mesa, o su silla, o no sé, ¿entendés? Pero que ya vaya viendo con tiempo eso. Ya vaya viendo con tiempo. Sí. Pero te voy a mandar una foto. Te voy a mandar una foto para que no haya duda. Porque ¿viste? Por ello te digo coloquialmente y yo puedo interpretar una cosa y vos otra. Y ahí no vamos a confundir. Sí, la otra clase nuestra el viernes a las 7:30. Pero, profe, el viernes es Viernes Santo. No, no te puedo creer. Hagamos la clase igual, profe. No. No, hay que respetar eso. Yo lo daría, yo no tengo problema, pero no, eso se respeta. La miércoles. Se podría mantener el miércoles por esta vez, pero viernes no. No, eso se respeta. Eso no es negociable. Bueno, déjenme yo me arreglo, porque yo les pedí para cambiar el miércoles a ustedes porque ya tenía como la otra materia. Pero no, los horarios ya están. Ya dijimos que van a ser lunes y viernes. Por eso les consulté a ustedes, donde estaban todos, ¿no es cierto? No, eso no se va a cambiar, ya está, lunes y viernes. Yo le voy a mandar el martes a usted un mail. Le voy a mandar un mail, en todo caso, hacemos... A ver. Espera. Sí, podemos hacer 7:30, ponerle. Yo le mando un mail confirmándole para hacer el miércoles 7:30, 7:15, 7:30, qué sé yo, pero 7:30 finalmente. Aunque sea una hora, vamos a juntar. Yo le voy a mandar un mail. El canal de comunicación oficial, chicos, si a alguien no le llega el correo, revise y cámbielo, porque yo al correo le mandé por el SIU, yo no es que copié una lista como hice anteriormente. En el SIU yo pongo mensaje y me elijo la materia y el SIU directamente le mando a ustedes. ¿Está bien? Profesor. Sí. A mí personalmente
a mi Gmail, que es el que tengo enlazado con el SIU, no me llegó ningún correo del mensaje que usted mandó por el SIU, digamos. Sí ingresé al SIU y me aparece el mensaje, digamos. Bueno, yo no sé. Mira, yo respecto al cuestionamiento que ayer me empezaron a hacer, que me pareció totalmente absurdo, digamos, yo le dije a ustedes, chicos, yo le puse la mejor onda de un principio, se habrán dado cuenta, yo le puse la mejor de la mejor. Hay personas que no entienden, digamos, entonces yo le dije a usted al primer, lamentablemente, yo no esperaba que esto suceda, pero al primer caso que por ahí no se entienda cuál era la idea del grupo, yo me iba a ir, porque sinceramente no estoy para esto ya directamente, ¿verdad? Tampoco no es que le dejo en mando a ustedes, no. Voy a utilizar directamente los canales oficiales. Ahora, si el canal oficial, que es de la facultad, no sé qué me hablo ahí, y no te llega, y bueno, yo no puedo hacer nada. Hay que a lo que yo me refiero es que por ahí hasta es mejor que lo mande por el aula los mensajes que por el SIU. Porque con los mensajes del aula sí nos llegan correos, digamos. Claro, pero en el aula, bueno, sí, dale. En todo caso, en el aula, ahí activo una pestaña que se llama avisos, y cada vez que yo cambio, a usted le va a llegar un mensaje, una notificación. Bueno, vamos a hacer así, dale. Porque hay una opción de mensajería en el aula también, digamos. De todos modos, yo le voy a mandar a usted por el SIU también, porque es el canal oficial, digamos, y ahí no hay chance de que a alguien no le llegue, porque el correo o sea, en el SIU yo pongo mensaje y automáticamente, cuando yo pongo su materia, automáticamente dice 145 personas que son inscritas hasta el momento. O sea, yo no sé ni a quién le estoy mandando, yo sé que a los inscritos yo les mando. Entonces yo de esa forma voy a seguir haciendo, lo voy a seguir mandando por ahí. Además le voy a mandar por el aula, porque entonces de esa forma yo me aseguro que te mandé, ¿entendés? Gracias, profe. De nada, y está bien lo que me decís porque bueno, cuando yo era alumno no mandaba mensaje por el SIU, así que no sé cómo se recibe, así que, pero sí, voy a mandar también por ahí. Profesor, consulta final. ¿Cuándo empiezan las clases prácticas? ¿Ya mañana o la otra semana? Hoy, esta semana. El que le toca hoy, el que le toca la mañana y el miércoles. Perfecto. Esta semana. Muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, nos vemos el martes, entonces le mando un mensaje para ver un rato el miércoles. De que vamos a vernos seguro. Dale, nos vemos. Perfecto, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Una pregunta.